esto en realidad se ve así, ¿no? Una industria en realidad se ve de esta manera. A esto se denomina arquitectura de control. Arquitectura de control, ¿no? Una industria lo que hace es, tiene una sala de control y en la sala de control yo tengo computadoras donde yo veo qué cosa está pasando con mi planta, ¿no? Por ejemplo, no vamos a ver por acá, Honeywell, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una minera, en una petrolera, es normal ver esto, ¿no? En una sala de control tienen sus dos pantallas generosas, un HMI y un teclado. Todo esto es industrial, ¿no? Entonces aquí yo tengo acá, si se aprecia, tengo un slider, o sea, tengo un tablero de mando, y en este tablero de mando están los indicadores de proceso, ¿no? Indicadores de proceso en tiempo real, ¿no? Entonces tengo vista de cámara, un sistema de cámaras, tengo cómo está operando mi planta, cuánto está produciendo, cuántas horas de producción tengo, cuántas horas perdidas, horas ociosas, consumo de combustible. Y entonces, por ejemplo, ¿no? El ingeniero de operaciones dice, ¿no? Hoy día tenemos que producir tanto. Y la jornada inicia a las 7, termina a las 5 y más o menos a la 1 ya saben que ya pueden proyectar si llegan o no a la meta de producción de ese día. Si no llegan, entonces tienen que hacer sobre tiempo, ¿no? Porque a veces las mineras pues se comprometen o venden por adelantado para generar un capital de ingreso y entonces tienen que cumplir ese compromiso de producción, ¿no? Entonces, si la planta no fuera automatizada, no van a poder llegar a ese objetivo, ¿no? Porque estarían ciegos, ¿no? Otra razón importante es que si una minera falla, por ejemplo, la chancadora, ¿ustedes tienen idea de cuánto dinero pierde una minera? Ya les voy a dar un dato, ¿ya? Cerro Verde pierde por segundo $40,000. Por un segundo de la chancadora, o sea, si la chancadora principal falla, por cada segundo que está parada pierden $40,000. ¿Es un huevo de plata o no? Llévenlo a 10 minutos. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver, multiplique. Si me ayuda. ¿Nadie? Están durmiendo, bro. 400,000, ¿no? En 10 minutos, ¿no? En 30 minutos ya superaron 1,000,000. ¿Usted cree que si se le chispoteó con la máquina, lo van a mirar bonito? ¿No? Entonces, por eso es que una minera en las áreas de proceso críticas no hay lugar a errores, ¿no? ¿Eso cómo lo han resuelto? Bueno, tienen dos chancadoras. Una para alternar, ¿no? Van alternando. Nunca, cuando ya la producción está muy comprometida, operan las dos, pero eso se la juegan, ¿no? Esas son decisiones de los ingenieros de planta, ¿no? Por ejemplo, Cerro Verde, Sauder, Las Bambas, con este tema de la pandemia, están produciendo al 200%, o sea, con sus dos chancadoras, están que se la juegan, porque están tratando de recuperar la producción que han perdido en los años pasados, ¿no? Ya son decisiones, ¿no? Pero eso no sería posible sin el sistema de automatización. Bien, entonces en la sala de control usted, como ha visto, puede ver el proceso directo, tranquilo. En la parte de campo están los tableros eléctricos, ¿no? Los tableros eléctricos se pueden ver con el siguiente término, ¿no? Marshalling. Por ejemplo, Emerson, ¿no? Son tableros, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí los tableros de campo, ¿no? Son tableros grandes, ¿no? Este pata debe medir 1,80 m, 1,90 m, son tableros grandes.
Son gabinetes con un montón de... No son tableros normales, ¿no? De llaves termomagnéticas, ¿no? Los tableros de planta para procesos tienen equipo especial, ¿no? Son tableros grandes, ¿ya? Son tableros especiales. Y estas tarjetas pues están comunicadas a través de redes, ¿no? Redes que en este caso puede ser Profibus, ¿no? Entonces una red Profibus, ahí está, ¿no? El PLC y este cable morado comunica a un módulo de comunicación. Este módulo de comunicación lleva a otro lugar de la planta o puede comunicar otro PLC. En general, pues donde usted vea cables morados en una planta, en un tablero, va a ver que son cables de comunicación, ¿ya? Acá está el cable morado, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener mi equipo y lo comunico a través de un cable morado hasta el PLC. Y del PLC con un cable Ethernet. Un cable Ethernet es el mismo cable que usted usa en su casa para conectarse, solamente que es un Ethernet industrial. Entonces, ese es un cable verde, ¿no? Acá está, ¿no? Es un cable categoría 6, que es más duro, más dúctil, resiste más a la interferencia electromagnética y lleva mayor velocidad, ¿no? Es similar a la velocidad de un cable categoría 5E, ¿ya? Bien, entonces hasta ahí es solamente para tener en cuenta la importancia del curso, ¿no? Un poco qué es el curso, lo más importante es la decisión de automatización y por qué, cómo está configurada, digamos, una sala de control, ¿no? La decisión de automatización no quiere decir que yo debo de automatizar hasta el nivel 5, ¿no? Hay empresas que nunca van a tener esta necesidad, tal vez porque se manejan en un nivel en el que se sienten cómodos en ese rubro, ¿no? Por ejemplo, una empresa familiar de producción de chocolate. Puede que la empresa familiar se dedique a una producción intermedia y no quieren producir a gran escala, porque simplemente están bien así, ¿no? En el caso de la Ibérica, por ejemplo, ellos dieron el salto, ¿no? Dieron el salto, pero se han quedado en un nivel 3. Ellos tienen una planta con un nivel 3, ¿no? San Roque no necesita automatizar, ellos tienen una parte del proceso con un nivel 2, ¿no? Hasta PLC, los quincones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no todas las empresas van a tener que llegar al nivel 5, pero esa decisión la tienen que tomar o recomendar ustedes, o si ustedes más o menos presienten o ven, ¿no? Desde su perspectiva de planta, pueden consultar a un ingeniero de automatización. ¿Hasta qué nivel debo llevar este tipo de empresa? ¿De acuerdo? Entonces, eh, cuando nosotros vamos a una industria, es normal encontrar procesos como el que vamos a mostrar. Eh, yo puedo tener un horno. Ustedes han llevado su laboratorio de materiales, ahí había un horno, y el horno tenía un controlador, ¿no? Un controlador, y este controlador mide la temperatura del interior de la cámara del horno con un sensor. Para yo hacer que la temperatura de la cámara del horno se eleve, uso una resistencia calefactora. Entonces, esta resistencia calefactora no es otra cosa que una resistencia conectada con un relé. Entonces, la energía eléctrica pasa al relé y la resistencia convierte la energía eléctrica en calor, ¿no? Calentando lo que esté acá. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, lo que hace es, usted puede configurar el controlador en un valor, ¿no? 150. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cuando la temperatura en el interior de la cámara del horno sea igual a 150, el controlador va a ordenar al relé que se apague, ¿no? Porque yo quiero llevar lo que está aquí adentro a 150 grados. Es similar a un aire acondicionado, ¿no? Ustedes han visto, usted prende el aire acondicionado y si está en 17, por ejemplo, y le hace mucho frío, ¿no?
nunca va a llegar a 17 y usted va a estar incómodo, lo deja en 22, por ejemplo, ¿no? Entonces, en 22 grados, el aire acondicionado se apaga, ¿no? ¿Es así o no? ¿Ustedes han manipulado? Cuéntenme. ¿Sí? ¿No? En mi caso no, ingeniero. No, pues en los edificios, por ahí, en su chamba, ¿no? ¿Ya? Pero en general ese es el funcionamiento, ¿no? De un sistema de control de temperatura. ¿Se entendió el horno? ¿Entiende o no el horno? ¿Ah? Sí, Sí, ingeniero. entiendo, ingeniero. Fácil, pues, ¿no? Es decir, yo meto mi producto, prendo mi controlador y cuando 150 sea el valor de la temperatura aquí adentro, quiere decir que todo está a 150, eso lo voy a leer gracias al sensor. Este sensor le va a decir al controlador, oye, por si acaso lo que está acá adentro ya es 150 y el controlador simplemente se apaga. Si se apaga, el relé se apaga y aquí deja de calentar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto es un proceso de, digamos, fabricación de ladrillos bastante sencillo. El ladrillo se cuece durante 8 horas, ¿no? Tiene que cocerse. Hay unos ladrillos especiales, ¿no? Los ladrillos normales creo que se cuecen 4 a 5 horas. El cocimiento lo que busca es retirar la humedad del molde de bloque y principalmente el proceso de lo que trata es de calentar. Entonces aquí lo que se controla es la temperatura nada más, ¿no? Estamos controlando la temperatura. Sencillo, ¿no? Aquí estamos viendo una esfera. Una esfera. En realidad es un tanque esférico, ¿no? Un tanque esférico de 20,000 barriles o 3,200 metros cúbicos. Para que se den una idea del tamaño, ven, aquí ven este chiquitito, esta es una persona, ¿no? ¿Sí? ¿Ven o no? Acá. ¿Se ve? Sí se ve, ingeniero. Ya, Y esta es te ve una un puntito. persona. Un puntito ahí, ¿no? A ver, si la esfera es de 3,202 metros cúbicos, ¿cuál es el diámetro? A ver, ustedes que son los especialistas. A ver, calculen el diámetro, por favor. ¿Cuánto era el volumen de una esfera? A ver, googleen ahí. A ver, 4 tercios de pi por radio cubo. ya, ¿cuánto es el radio de la esfera si el volumen es 3,200 metros cúbicos? A ver. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? Tacho. Señorita, futuros ingenieros, ahí. Una calculadita, pues, por favor. Nadie. En Google debe haber, ¿ah? Para calcular directo. ¿Cuánto sale, ah? A ver, ya voy a abrir mi calculadora, ya que ustedes no quieren. En el chat le escribieron 9.14, profesor. 9,14 el radio o el diámetro. Aquí está Fernando Mejía y Magro Salazar. El radio. Entonces, El radio, ingeniero. el diámetro es el doble, ¿no? O sea, esto de acá es más o menos como 20 metros. 20 metros, es grandazo. Eso es para que tengan una idea, ¿no? Si este puntito es una persona, esto es 20 metros, es grande, pues, ¿no? Estas esferas, por ejemplo, hay en La Pampilla, ¿no? Repsol, en el Callao, en Morales Juárez, con Gambetta, en Solgas, Abastible, también la Gambetta. Son tanques esféricos para almacenar GLP o LPG, ¿no? Gas licuado de petróleo. Es un combustible, pues, ¿no? Entonces, aquí en este proceso, lo que se hace es controlar el nivel, ¿no? Porque una parte es líquido y otra parte es gas. Se controla la presión,
¿no? Porque si A o B la presión falla, la esfera puede escapar el gas y eso puede ser peligroso, ¿no? Y se controla el volumen, ¿no? Porque el gas se expande rápidamente y cualquier chispa en el gas hace que todo por donde esté el gas genere una llama peligrosa, ¿no? Entonces, este es un proceso crítico donde se controla nivel, presión y volumen, por ejemplo, ¿no? El proceso es sencillo, ¿no? Es lo más sencillo del mundo en realidad, ¿no? El camión viene y en realidad no el camión, ¿no? Las esferas reciben el gas de buques, ¿no? Buques, ¿no? Buques Panamax, ¿no? ¿No? Son buques gasolíferos, buques gasolíferos, ahí está como este, y este buque llega a un amarradero, ¿no? A un amarradero y el buque con una manguera recibe o en este caso trasiega producto, ¿no? Un poco para entender lo que ha pasado en Repsol, ¿no? Pero en este caso, pues, en el caso del gas, usan unas mangueras que son dobles, ¿no? Especiales. Se trasiega el gas, la esfera sirve para recibir, luego de aquí se envía a unos tanques más pequeños ya para despachar a los camiones, ¿no? Y los camiones a su vez lo distribuyen en los grifos. Este GLP también se puede usar en una planta envasadora para envasar en balones de gas para cocina, ¿no? Entonces, vean cómo funciona, ¿no? Este negocio. Este proceso de acá es el de flotación. Es el proceso más sencillo y más interesante que he visto, me parece. Lo que hacen es, bueno, si yo cojo tierra de un cerro, esa tierra dice que es rica en un mineral. La teoría minera dice eso. Entonces, se hace la pulverización, ¿no? Y esa pulverización se le llena un líquido, que es lechada de cal, y a esa mezcla se le llama pulpa, ¿no? Esa pulpa entra a unos tanques espesadores, ¿no? O tanques de flotación, ¿no? Esto no. Esto es, ¿no? Los tanques flotadores, ¿no? Acá está, ¿no? El tanque flotador es así, ¿no? ¿Ya? Entonces el tanque flotador, acá como ven acá arriba tiene un motor, ¿no? Ese motor lo que hace es que gire estas paletas en un sentido y una velocidad específica. ¿Qué es lo que pasa? Como es agua y ya tiene, digamos, el mineral, yo le voy a echar un reactivo. Y con la agitación, el reactivo, acá está, ¿no? El reactivo va a capturar los minerales que no me interesan y va a separar el mineral que a mí me interesa, haciendo que el mineral que yo quiero suba, ¿no? Entonces, esta espuma que se aprecia aquí, ¿no? Esta espuma es el mineral que ha flotado, que a mí me interesa. Ahí está, ¿no? Y ese mineral ya va a un espesador, ¿no? Va a un espesador, se va a un filtro prensa y ya ese es el mineral que necesita simplemente ser refinado, ¿no? Hasta, ¿no? Entonces ya va al filtro prensa. El filtro prensa no es otra cosa que esa espuma que está ahí, lo mando a este filtro, es decir, es un conjunto de mallas, membranas, donde separa el mineral. Yo me quedo con el polvito y el agua que queda ya lo mando a tratar. ¿Ya? Entonces, aquí en este proceso de flotación, lo que yo controlo es el pH de esta mezcla, controlo el peso de toda la celda, controlo la velocidad de giro de este agitador y principalmente eso, ¿no? Porque si gira muy lento, demora. Si gira muy rápido, me consumo el reactivo rápidamente y el reactivo es caro.
¿ya? Yo trabajaba en una empresa antes del Petroperú, en Quintia, que vende el cianuro, ¿no? El cianuro es uno de los reactivos importantes por este proceso y es caro, ¿no? Entonces, hay un montón de procesos industriales. Ya vamos a explicar este y nos vamos al break. Este es un proceso, pues, que a algunos les puede gustar, a otros no. El proceso de elaboración de cerveza es, digamos, un proceso bastante interesante, ¿no? ¿Qué cosa es? Es servir la cebada es la mezcla de semillas, ¿no? Dependiendo, pues, del tipo de cerveza que usted quiera, combina las semillas en una proporción y a esa mezcla hervida se deja reposar, ¿no? Para un macerado. ¿Alguien ha escrito en el chat algo? No. Ok, se deja macerar. Y este macerado va a una cámara donde se deja fermentar un poco más, ¿no? Ese fermento se llama mosto, ¿no? Luego, a ese mosto se le añade un aditivo, entre comillas, que es el lúpulo, ¿no? Lo que le da ese sabor amargor, dicen, ¿no? De la cerveza. Y pasa por un proceso de ya sellado, ¿no? Se sella a 100 grados. Un ratito nomás es. Luego a ese caldo se le hace una decantación. Yo no me voy a quedar con el lúpulo, la cebada, ¿no? Me quedo solamente con el líquido. Entonces, a este decantado yo lo mando a un intercambiador de calor para enfriar a 14 grados. Y una vez que está a 14 grados, ya esa base de cerveza, yo le hago un fermento, es decir, espero que fermente un poco, hago un centrifugado ya para retirar los últimos desperdicios o partículas sólidas, hago un filtrado, acá también le añado un poco de gas para mantener el sabor en botella, ¿no? Y el consumo. El gas a veces puede ser que cuando la cerveza es artesanal no requiere nada, por eso que la cerveza artesanal tiene otro sabor, ¿no? Y ya esto está listo para su consumo. Entonces, ¿qué es lo que controlamos en un proceso de elaboración de cerveza? Controlamos la temperatura desde el macerado, mosto, aquí en la decantación, no, en el enfriado. Controlamos la presión aquí en la cámara de calentado, en la decantación, en el centrifugado. Controlamos el color en el fermento y en el centrifugado y controlamos el pH, ¿no? En el mosto y en la fermentación. Entonces, todas las imágenes que hemos visto son procesos industriales, ¿no? Y cada proceso industrial, desde la óptica de un ingeniero de control o automatización, lo que le interesa es las variables de proceso, ¿no? La temperatura, el nivel, presión, el pH, la velocidad, ¿ya? Entonces, eso es un poco la primera parte. Nos vamos a quedar ahí para explicar qué cosas son los procesos industriales, ¿de acuerdo? Hacemos una pausa y son las 3:05 hasta las